Entonces, el tema es embriogénesis del aparato visual. Es muy importante que nosotros sepamos que el desarrollo embrionario del globo ocular tiene que estar relacionada con la oftalmología clínica que vamos viendo en un ser humano cuando llega a la consulta. Es por eso que yo les dije en la primera clase que siempre hemos de empezar con la embriología, la histología, la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, con sus respectivas parámetros de diagnóstico, etiología y tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, vamos a iniciar la clase. La embriogénesis del aparato visual en el embrión humano derivan de varias estructuras que proceden de tejidos embrionarios distintos. Se diferencian específicamente de dos. Uno, del ectodermo y del mesodermo. Los primeros signos del futuro ojo se observan en un embrión a finales de la tercera semana y a principios de la cuarta semana. Hasta los principios de la cuarta semana, el globo ocular en un 90 o un poquito más ya está formado. Es por eso que es importante en una mujer embarazada que hay que cuidarlo los primeros días del embarazo. Concepto. Ustedes tienen que conocer muy bien a qué llamamos ambliopatía malformativa. Nosotros hemos dicho que el globo ocular empieza a desarrollarse a fines de la tercera semana y a principios de la cuarta semana. Entonces, la agudeza visual comienza precozmente a diferenciarse en el desarrollo embrionario. Este tiene como consecuencia clínica que cualquier embriopatía, sea tóxica o infecciosa, puede alterar su conformación normal y dar lugar a malformaciones congénitas, dando disminución visual. Esa disminución visual puede ser permanente, de severa consecuencia para el recién nacido. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar, en especial en el periodo de gestación, como hay parto gratuito, tiene que cuidar el obstetra correctamente a la madre embarazada, para que no tenga ninguna alteración a nivel ocular, lógicamente también en los diferentes sistemas del organismo. Entonces, a eso llamamos ambliopatía malformativa, porque ha habido una alteración que nos produzca una alteración. Ejemplo, una infección intrauterina que puede producirse cuando esté en desarrollo la etapa del cristalino del ectodermo, puede producirnos una catarata congénita. Es por eso que tenemos que saber, el obstetra tiene que manejarlo correctamente. Ellos ya tienen un parámetro de manejo a la embarazada de la forma más correcta para evitar todos estos problemas de mala formación. Embriogénesis del aparato visual en el embrión humano. Se inicia la embriogénesis, como hemos dicho, a fines de la tercera semana y a principios de la cuarta semana, cuando el embrión tiene de 5 a 8 milímetros de tamaño. El primero en formarse es la retina. Esta retina es un derivado del prosencéfalo, que llega a formar más adelante el cerebro anterior. Por lo tanto, forma parte del sistema nervioso central. Es por eso que la retina es considerada una proyección del cerebro, porque llega a formarse del prosencéfalo. La retina se forma a partir de dos vesículas ópticas primitivas que se comunican con el cerebro intermedio por el pedículo óptico, que posteriormente va a llegar a formar el nervio óptico. Sigue creciendo el embrión, llega a los 9 milímetros,
En acá, estas vesículas ópticas primitivas se llegan a invaginar. En esta, miren, aquí está invaginándose la vesícula óptica. Se llegan a invaginar las vesículas ópticas y forman la copa o cúpula óptica, dando origen al cáliz óptico. Este cáliz óptico tiene doble pared, una pared externa y una pared interna. La pared externa de la copa o cúpula óptica forma la capa externa de la retina. La retina, esto ustedes ya tienen que saber, tiene 10 capas. 9 capas que se producen a partir de la pared interna, que es la neuroretina, y una capita más interna, que es el epitelio pigmentario. Estas dos formaciones, la neuroretina y el epitelio pigmentario, están separadas en forma virtual. Cuando el ser humano desarrolla, empieza a crecer, cualquiera sea la etiología, estas dos capas se pueden separar, el epitelio pigmentario y estas 9 capitas de la retina que forman la neuroretina y se hacen real. A eso le llamamos desprendimiento de retina. Han debido escuchar ustedes el desprendimiento de retina. Entonces nosotros tenemos que ir relacionando la embriogénesis con la clínica oftalmológica. En la retina se encuentra una parte central llamada mácula. En la parte central de la mácula tenemos la fóvea y en la parte mucho más central tenemos la foviola. Estos elementos de mácula, fóvea y foviola son los encargados de la visión diurna del ser humano. Entonces, en este momento que estamos ya de noche, en la retina tenemos dos tipos de células, los conos y los bastones. Los bastones están empezando a funcionar de la mejor manera para que nosotros podamos realizar nuestra actividad diaria. Pero en la mácula, en la fóvea y en la foviola no tenemos conos. Tenemos una estructura enteramente llena de células mejor dicho, en la mácula tenemos conos y la retina periférica tiene bastones, que es la encargada de la visión nocturna. La mácula se forma a partir del 8º mes y termina de formarse a los 6 meses después de haber nacido. Es por esto la visión al nacer es incompleta. Como ven, no siempre todo se forma entre la 3ª y 4ª semana de vida. La retina, con sus diferentes estructuras, acaban recién de formarse hasta el 6º mes de nacido. Aquí tenemos unos dibujos, unas imágenes de cómo se va haciendo la invaginación de las diferentes estructuras embriológicas para que lleguen a formar el cristalino, por ejemplo, acá. Aquí atrás se está formando la retina, dependiendo de los días a medida que va creciendo el embrión. Las dos vesículas ópticas que van a llegar a formar los dos globos oculares. La cúpula o la copa óptica. Entonces, siempre es recomendable cuando una persona, una mujer se embaraza, hay que cuidarlo desde el momento del embarazo, porque si no, en las primeras épocas, si hace un descuido, puede tener problemas oftalmológicos el recién nacido. 5ª, 6ª semana. El embrión va a tener 10 milímetros de tamaño. El ectodermo superficial se va a invaginar y va a llegar a formar la vesícula cristaliniana que posteriormente se va a transformar en cristalino. Si no se lo cuida en esta época de su formación de la 5ª a la 6ª semana, este cristalino se puede producir una alteración. ¿Cuál alteración? Como el cristalino es transparente, se puede oscurecer. A eso llamamos catarata congénita en la 5ª y 6ª semana. Ejemplo, como ya les he dicho, puede ser producido por una infección intrauterina, por ingesta de fármacos en el embarazo.
Entonces hay que tener mucho cuidado con las mujeres embarazadas en esta etapa de la quinta, sexta semana de su periodo, que no hay que dar cualquier medicación. Eso tiene que manejarlo el obstetra. Después tenemos la formación de las conjuntivas, la glándula lagrimal y el sistema secretor lagrimal. Nosotros sabemos que tenemos un elemento que forma las lágrimas, que es la glándula lagrimal, y el sistema de secreción que va a ir eliminándose las lágrimas. Cualquier alteración a este nivel va a producir serios problemas tanto puede ser en la formación de la lágrima o en su eliminación. Va creciendo el embrión, 17 milímetros de tamaño. La nutrición de este embrión, de estos globos oculares, del sistema está dado por la arteria hialoidea. La arteria hialoidea es la encargada de nutrir al globo ocular, todas sus estructuras. En la quinta y sexta semana del embrioncito, el mesodermo, la segunda capita, se va a condensar alrededor de las vesículas ópticas secundarias y va a llegar a formar a la coroides. La coroides hemos dicho que es un sistema vascular, la capa intermedia del globo ocular. También va a formar la esclera o la esclerótica, la capa blanca del globo ocular, el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es muy importante porque gracias a este cuerpo ciliar que en su interior tiene un músculo, el músculo ciliar, nos va a favorecer en el proceso de la acomodación. ¿Qué es el proceso de la acomodación? Es lo que a nosotros nos permite ver a las diferentes distancias. Yo en este momento, por ejemplo, estoy frente a la computadora, estoy en visión de cerca. Levanto mi cabeza, estoy viendo la televisión al frente. Ya estoy acomodando mi visión a lejos. Es gracias a este cuerpo ciliar internamente que tenemos al músculo ciliar. También del mesodermo se van a llegar a formar los músculos extrínsecos. Tenemos 6 músculos extrínsecos. El recto superior, que nos va a elevar el globo ocular. El recto inferior, que nos va a bajar el globo ocular. El recto interno, que va a meter el globo ocular hacia la nariz. El recto externo lo va a llevar hacia afuera en forma temporal. Después tengo el oblicuo mayor, me va a rotar hacia adentro. El oblicuo inferior me va a rotar hacia afuera. Gracias a estos músculos extrínsecos, que son 6, el ser humano puede mover las diferentes posiciones de la mirada para que pueda en su vida cotidiana no tener ningún problema. Cualquier alteración en el desarrollo puede haber problemas de los famosos estrabismos. Los estrabismos es que algo ha pasado. Puede ser en el músculo o en su inervación. Después tenemos a fines del séptimo mes ya, séptima semana, del ectodermo anterior. El ectodermo anterior se va a fusionar y la séptima semana se va a diferenciar y va a formar los músculos palpebrales. Tenemos 2 músculos, el músculo palpebral superior, el músculo palpebral inferior. El borde interno de los músculos de los párpados va a formar la hendidura palpebral. Nosotros sabemos que el párpado está formada por diferentes capas. La capa más externa es la piel del párpado. Después tenemos el tejido celular subcutáneo. Después el músculo orbicular. Después el tarso. Posteriormente la conjuntiva tarsal. Entonces eso deriva del ectodermo anterior. Después tenemos el desarrollo de los músculos extraoculares. Tenemos el músculo de Müller, el elevador del párpado superior, los diferentes músculos que van a ir a conformar todas las estructuras del párpado. El ectodermo superior va a formar los anexos.
Nosotros hemos dicho que la vía óptica, el sistema visual está formado por los anexos, el globo ocular, la vía óptica y el centro de la visión que se encuentra en el lóbulo occipital. El ectodermo superficial va a formar las pestañas del párpado superior y las pestañas del párpado inferior. Por ejemplo, la pestaña del párpado superior crece normalmente hacia afuera y hacia arriba, mientras que la pestaña del párpado inferior crece hacia afuera y hacia abajo. Pero ¿qué pasa cuando hay una alteración? La pestaña del párpado inferior puede crecernos hacia afuera y hacia arriba. Es un mal tipo de crecimiento. Y esa pestaña puede llegar a introducir al globo ocular y producir serios problemas al niño. También puede haber doble hilera de pestañas. Entonces hay que ir, por eso que en el desarrollo embrionario del embrión, el obstetra, la mamá, le da todas las indicaciones de cuidado para que no tenga problemas al nacer ese chico a nivel oftalmológico. Segundo mes, la córnea. La córnea se deriva de dos capas, del ectodermo superficial y del mesodermo periocular. Escuchen esto muy bien. La córnea tiene 6 capas en su composición. El ectodermo superficial va a formar 3 capitas, va a formar. El epitelio de la córnea. Todo epitelio tiene una membrana basal, que sería la segunda capa. Después tenemos una tercera capa, la membrana de Bowman. Y la capa más gruesa del globo ocular es el parénquima corneal, o llamado también estroma corneal. El ectodermo superficial va a formar en 1/3 anterior del parénquima. Entonces, eso forma el ectodermo. Y del mesodermo periocular, las 3/4 capas posteriores del estroma. Entonces, como ustedes escuchan, la córnea tiene 2 orígenes embriológicos, del ectodermo, las 1/3 anterior del parénquima, y del mesodermo periocular, las 3/4 posteriores del estroma. Después tenemos una quinta capita que es la DCMET, o membrana limitante posterior, y por último el endotelio. Cualquier alteración en esta época de desarrollo embrionario puede afectarnos al globo ocular. Por eso siempre, como vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado en la mamá para que no esté haciendo situaciones que perjudiquen en el desarrollo normal de su formación del globo ocular del niño gestante. En el tercer mes, el crecimiento del cáliz del nervio óptico va a formar al cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, después tenemos al seno camerular. El seno camerular es fundamental, porque como se está formando la lágrima en la glándula lagrimal, va a llegar a la cámara posterior, después a la cámara anterior, y se va a eliminar por este seno camerular. Cuando hay una obstrucción, cualquiera fuese, de este seno camerular, el humor acuoso no se va a drenar y ahí se va a empezar a producir lo que llamamos el glaucoma. Cuando hablemos de glaucoma vamos a ver que hay diferentes tipos de glaucoma. A este nivel es el problema, que no se está eliminando el humor acuoso como debería ser. Después tenemos el iris. El iris es fundamental porque en la parte central del iris tenemos la pupila. La pupila. ¿Qué es la pupila? Es la abertura central del globo ocular que nos va a producir, nos va a regular la intensidad de luz que necesita la retina para que se produzca el fenómeno de transducción. Cuando hay bastante luz, la pupila se va a volver más pequeñita, de ver una miosis. Cuando hay poca luz, como en este momento, por ejemplo, que estamos de noche, va a haber una midriasis, la pupila se va a abrir.
para poder recibir la mayor cantidad de luz para que llegue a la retina y se produzca el fenómeno de transducción. También el mesodermo forma el tejido conjuntivo del cuerpo ciliar y del iris. Fines del tercer mes. A fines del tercer mes se va a completar el desarrollo del nervio óptico y algunas capas de la retina. Aparece la capa plexiforme, aparecen las células ganglionares y la capa neuroblástica interna. Ustedes han escuchado que este proceso de formación del globo ocular, la embriogénesis, se produce mayormente en un proceso, como todo desarrollo orgánico en el embrión, poco a poco. Tiene ya sus fechas establecidas en qué momento van a empezar a aparecer los diferentes órganos del ser humano y ahora hablando del globo ocular, los diferentes elementos anatómicos del globo ocular. Bien, con esto acabamos el desarrollo de la embriogénesis del aparato visual. Estos dos primeros temas son cortos. La próxima semana vamos a empezar ya a hablar de los párpados. ¿Alguna consulta o pregunta?